Dada la crisis actual, este gobierno también tendrá que recurrir al endeudamiento. Es lo correcto para poder resistir el impacto de la recesión. Es lo que le sugiere este mequetrefe de expresidente Felipe Calderón. No tiene vergüenza de aceptar que en realidad su fallida estrategia de endeudamiento con el Fondo Monetario llevó a una crisis, a una recesión total al país mexicano. Con esto comenzamos. Como parte del Acuerdo Nacional en favor de la economía familiar y el empleo, se tomaron medidas para apoyar al aparato productivo y entre las que destacan un impulso sin precedentes a la inversión en infraestructura. Otra medida que tomamos fue el fortalecimiento de los apoyos crediticios a pequeñas y medianas empresas. Por otra parte, se puso en marcha el programa de preservación del empleo y a la fecha están inscritos en este programa más de 200,000 trabajadores de industrias vinculadas al sector externo que de no existir este programa hubieran perdido su trabajo. La reducción en el precio de la electricidad como un insumo productivo industrial. Uno es medidas concretas en materia tributaria para que las empresas puedan reducir de su pago mensual de impuestos sobre la renta el pago en exceso que hubieran realizado en el impuesto empresarial a tasa única, el IET. En segundo lugar, se acordaron apoyos de más de 500 millones de pesos en exenciones fiscales para empresas del sector turístico y restaurantero del país que han resultado afectadas, que adicionales a estos apoyos se suman los considerados en el decreto que acabo de firmar y que otorga facilidades a las empresas para realizar sus pagos al Instituto Mexicano del Seguro Social. De esas medidas, recapitulando, primero un descuento ya anunciado de 20% en el monto total de las cuotas del bimestre mayo-junio que se anunció en días pasados. Segundo, facilidades de pago a fin de pagar las cuotas de este bimestre, la mitad de las cuotas en 5 mensualidades posteriores al bimestre mayo-junio. Y tercero, la posibilidad de dar una prórroga para el pago de las cuotas del mes de abril, consistente precisamente en la cancelación de la multa del 40% para las empresas que no puedan cubrir sus obligaciones. Lo que busca el gobierno federal con estas medidas es evitar que la falta de liquidez de las empresas, generada tanto por la crisis económica como por la emergencia sanitaria derivada del surgimiento del brote de influenza, pueda repercutir en despidos de trabajadores o cierres de empresas que nadie quiere. Bueno, pues así es como comenzó esta historia del expresidente Felipe Calderón, que sigue creyendo en su fallida presidencia, ya que presume cuando se da baños de pureza al decir que fue uno de los mejores presidentes que pudo haber en México, ya que según él rescató a México con el simple hecho de decir que estuvo bien el haberse endeudado con el Fondo Monetario. Con esto abre hilo diciendo lo siguiente: la deuda pública entre el 2006 al 12 tuvo 3 modificaciones fundamentales. Se reconoció como deuda lo que antes se conocían como pediregas, que era deuda oculta. Se fondearon las pensiones de los servidores públicos, maestros, médicos del ISSSTE, que no estaban fondeadas. Adicionalmente, en la crisis financiera de H1N1 del 2009, se lanzó un programa de estímulos económicos con un fuerte componente de gasto público que resultó un éxito. Aún así, la deuda quedó en 32% del PIB, que es bajo comparado internacionalmente. Y aquí es donde se pone bueno el asunto, ya que este sinvergüenza no tiene problema alguno al pedirle al presidente López Obrador que debe endeudarse. Dada la crisis actual, este gobierno también tendrá que recurrir al endeudamiento. Es lo correcto para poder resistir el impacto de la recesión, sobre todo cuando ya se usó en gasto corriente la mitad, el fondo de reserva creado para estas contingencias al tiempo. Con esa ciniquez es como este expresidente sale a sugerirle a López Obrador
que recurra al endeudamiento. Además, las reservas internacionales alcanzaron su máximo histórico. Mejoró la calificación crediticia, ahora degradada. El riesgo país llegó a ser menor en el 2010 que el de España e Italia. La credibilidad y fortaleza financiera de México permitió la emisión de un bono a 100 años. Y acá lo que me gustó es que una usuaria le contestó con esta respuesta. Son sus percepciones, porque la realidad de lo que fue su gobierno es otra muy distinta. Y acá esta fotografía con el siguiente título: la crisis en México ha lanzado más de 1 millón de personas al desempleo hasta julio del 2009. En la imagen, 2 albañiles esperan una oferta de trabajo y en el costado de la Catedral de la Ciudad de México. La crisis económica en México del 2008 al 2009 fue la peor recesión económica de este país en 70 años. Para que no digan que estoy pues simulando o simplemente estoy sacándome estas notas de quién sabe dónde. Aquí está donde esta nota pues lo deja claro. Fue su peor recesión económica en lo que pues en más de 70 años. Y luego continúa. Se equivoca. El gasto corriente se ha despachado gracias a que no existe mal manejo de la actual administración, porque los recursos, que son muchos, México es pródigo, ahora van a parar al erario y no a cuentas privadas como antes sucedía. Y aquí otra vez esta valiente usuaria le vuelve a contestar. Más bien fue más cauto en la información que compartían los medios, porque el panorama en México era devastador. Además de que en el sexenio calderonista hubo alrededor de 90 devaluaciones al peso mexicano. De acuerdo con el Banco Mundial BM, 10 millones de mexicanos cayeron en la pobreza entre el 2006 y el 2009. Solo en el 2008 fueron 4.2 millones los nuevos pobres en el país, mientras que entre el 2006 y el 2008 engrosaron la estadística 5.9 millones. El informe del BM apunta que en México viven 54,8 millones de personas por debajo de la línea de pobreza, lo que equivale al 51% de la población de esa nación latinoamericana con estas cifras. Y bueno, ya para despedirme con este video, amigas y amigos, que quede claro que Felipe Calderón no hizo ningún rescate a los mexicanos, ni tampoco fue el mayor logro de su sexenio, sino que al contrario, pues llevó a una recesión enorme que no se había dado en 80 años y que pues fue el que más empobreció a la gente. También, ya para que finalice este video de una manera excelente, pues acá un ciudadano, Félix Aguilar Lozano, dice lo siguiente: Felipe Calderón, santo patrono del Tonayán, Morelos, México, 3 de abril del 2020. Un grupo de habitantes de Chamilpa, de oficio recolectores de residuos sólidos del típico Escuadrón de la Muerte, rescató una fotografía oficial de gran formato enmarcada de Felipe Calderón, en donde aparece este exmandatario con traje y su banda presidencial, y lo nombraron santo patrono del Tonayán de Chamilpa. Es el patrón, para que no nos falte lo que nos hace vivir todos los días de contingencia, dijo uno de ellos. Esta nota o este mensaje refiere a que se está quedando sin cerveza, o más bien, ya se quedó sin cerveza México. Eso es todo de mi parte, espero te haya gustado este video. No olvides suscribirte, activando la campanita de notificaciones y compartir este y otros videos que tengo en mi canal. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Gracias.